Muy bien, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al momento en que esté viendo este video. Hoy día, mi estudiante de séptimo, vamos a trabajar la idea del contenido de Atenas, la polis de la democracia, y el objetivo es identificar los principales mecanismos e instituciones que permitieron que Atenas se limitara al ejercicio del poder y se respetaran los derechos ciudadanos. Y la habilidad que vamos a ver hoy día es la de explicar. Bien. Anteriormente habíamos dicho de que habíamos hablado del mar Mediterráneo, habíamos hablado de las penínsulas, de las principales penínsulas que tenía este mar Mediterráneo, de las ventajas y las desventajas de vivir en el mar Mediterráneo, y también de una de las grandes civilizaciones que es la civilización griega. Y la civilización griega que se había desarrollado en la península de los Balcanes, una península bastante histórica, eh, en esta península de los Balcanes, que tenía un terreno bastante montañoso, de ríos de poco recorrido, lo que posibilitó de que naciera un tipo de organización que se conoce como las ciudades-estado. Dentro de las ciudades-estado existen bastantes diferencias en cómo se organizaban, ¿cierto? Pero las más llamativas son Atenas y Esparta. Esparta, partamos por Esparta, ¿cierto? Era una polis de tipo militar en donde se preparaba generalmente para la guerra. En cambio, en Atenas la estudiamos porque acá se generó el primer experimento social que tiene que ver con el concepto de ciudadanía y la democracia. Se inspiran las democracias actuales, entre ellas la chilena, ¿cierto? Se inspiran en esta idea este experimento social llamado democracia ateniense que vamos a pasar a discutir a continuación. Bien, ahí hay una imagen de cómo posiblemente podría haber sido una polis como Atenas, ¿cierto? De aproximadamente unos 500.000 habitantes en su máximo esplendor, partió siendo muy pequeña, ¿cierto? Pero que los barrios estaban tremendamente marcados, como lo habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Donde habíamos destacado el centro cívico, la plaza y los lugares de centros religiosos. Bien, primero que todo vamos a partir con la organización social en Atenas, en esta polis. Desde ahora en adelante solamente nos vamos a referir a Atenas, en donde el concepto principal es el concepto de ciudadanía. Entonces acá lo que tenemos que primero verificar es qué es lo que nosotros entendemos por un ciudadano, que lo vamos a explicar a continuación. La sociedad ateniense se dividía en ciudadanos y no ciudadanos. Entonces, para poder ser ciudadano, como aparece ahí, había que ser hombre. En cambio, los no ciudadanos eran un grupo de personas bastante numeroso, entre ellos las mujeres, acá los esclavos, ¿cierto? Y también los extranjeros. Entonces, solamente podían ser ciudadanos aquellos individuos que eran hombres libres, que sí, generalmente pertenecían a la familia de clase alta, digamos, o no de clase alta, pero que eran familias tradicionales, lo que se conoce como el concepto de aristocracia. Entonces, por ejemplo, eh, podrían ser descendientes de los primeros fundadores de la ciudad de Atenas, entonces ese privilegio de ser los primeros fundadores se fue traspasando de generación en generación, entonces las familias fueron adquiriendo cada vez más importancia. Y dentro de ese grupo de personas estaban estos ciudadanos que eran hombres libres, que tenían cierta cantidad de recursos y que participaban de manera directa en la democracia. Pero eso lo vamos a ver a continuación. Por lo tanto, lo importante hay que saber de que se categorizaba en dos tipos de individuos la sociedad griega. Hombres libres y no ciudadanos y no ciudadanos, mujeres, extranjeros y esclavos, que eran principalmente la mayoría. Para que se hagan una idea, ya dije anteriormente, Atenas tenía una población en su máximo esplendor, estaba hablando del 476 a.C., en el siglo de Pericles, en el siglo V a.C., donde llegó a su máximo esplendor Atenas, estamos hablando de 500.000 habitantes, donde solamente 5.000 habitantes eran considerados ciudadanos. Por lo tanto, también ahí podemos encontrar una tremenda diferencia entre lo que es actualmente la ciudadanía con lo que es la ciudadanía en Atenas. Bien, bien, ¿qué pasaba con las mujeres en el mundo antiguo en general?
el mundo antiguo en general. Bueno, en Atenas las mujeres permanecían en casa cuidando a los hijos y apenas salían de esto, o sea, solamente estaban relegadas a los espacios privados. Bien, no así lo que ocurría en Esparta, porque practicaban, como dice aquí la infografía, ¿cierto? Practicaban ejercicio al aire libre. En Atenas se burlaban de su aspecto físico y que consideran que tenían la piel morena. Esto ocurría porque en Esparta, a diferencia de Atenas, las mujeres eran consideradas iguales en derechos y en deberes a los hombres, cosa que era súper distinta en Atenas, ¿cierto? En donde se les miraba con inferioridad. ¿Ya? Seguramente muchas de las niñas que están escuchando esto les gustaría haber sido más espartanas que atenienses, ¿cierto? Por el solo hecho de poder, de poder haber practicado algún tipo de deporte y haber tenido influencia en la toma de decisiones de la ciudad. Bien, las mujeres en Atenas no tenían derechos a heredar ni gestionar propiedad, o sea, solamente se dedicaban al hogar, ¿cierto? Y cuando moría su marido, por ejemplo, ellas no heredaban nada, sino que eran los hijos varones los que podían heredar todas las propiedades de este. En Esparta sí podían heredar y gestionar la propiedad de la familia. En cambio, las mujeres griegas, pese a tener tantas restricciones, jugaban un papel fundamental en las celebraciones religiosas porque había más sacerdotisas que sacerdotes y cohesionaban a la polis. Eran, por ejemplo, los principales oráculos, que en algún momento podríamos hablar sobre eso, de los oráculos, que los atenienses y los espartanos, los griegos en general, antes de ir a cualquier guerra, antes de casarse, antes de hacer cualquier actividad, consultaban a los oráculos. Generalmente los oráculos eran resguardados por sacerdotisas. También desde el punto de vista artístico, las mujeres no podían participar como actrices. Era una tremenda contradicción y no está claro si podían acudir como espectadoras porque no tenemos fuentes directas que nos puedan corroborar esa información, pero tenían un papel fundamental en muchas tragedias. Si ustedes leen, por ejemplo, la Ilíada o la Odisea, si es que no la han leído, les va a tocar leer en algún momento a los clásicos griegos, se van a dar cuenta de que las mujeres tienen un papel importantísimo. Es cosa de ver, ¿cierto?, cómo se inició la Ilíada, ¿cierto?, con el rapto de Helena por parte de París y el enojo de Menelao, el rey de los espartanos. Bien, ahí tenemos un pequeño resumen de cómo se veían las mujeres y cuál es esa su condición jurídica en la Atenas y en la Esparta del siglo XV, entre el año 500 y 400 antes de Cristo. Por eso que los años van al revés, para el otro lado. Bien, pasemos a otra cosa. Aquí los tipos de gobierno ateniense. Resulta acá que antes de llegar a la democracia, Atenas pasó por todos los tipos de gobierno. Y en general hay una característica aquí que tenemos que considerar, que estos tipos de gobierno han sido los que básicamente se han repetido durante toda la historia de la humanidad, que tiene aproximadamente 3 millones de años. Pero desde el 4000 a.C., desde los mesopotámicos en adelante, pasando por los griegos, por los romanos, la Edad Media, las ciudades renacentistas, etcétera, etcétera, podemos ver de que estos tipos de gobiernos se han mantenido y se han repetido a lo largo de la historia. Primero tenemos la monarquía, que la monarquía es considerado uno de los más comunes, y acá está la monarquía y es el gobierno de uno solo, generalmente varón. Luego tenemos la oligarquía, en donde el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes siempre a una clase privilegiada. Es decir, solamente gobiernan los que en este caso son los oligarcas, que son los que tienen ciertos privilegios, como por ejemplo pueden ser dinero o pueden ser influencia, o en el caso del gobierno ateniense eran aquellos que tenían muchas tierras. Entonces el tener muchas tierras le daba derecho a participar en el gobierno. También tenemos la tiranía, que actualmente tiene una idea negativa de lo que es ser un tirano, pero en la época ateniense ocurre que era el gobierno en circunstancias especiales de desorden. Por ejemplo, cuando la ciudad estaba funcionando muy mal, generalmente había un golpe de Estado
en donde ese golpe de Estado se instauraba un tirano y el tirano tenía el trabajo y tenía la función de poder ordenar el gobierno de la ciudad y después entregaba el poder en 6 o 7 meses más o menos, que es lo que duraba su gestión. Y finalmente tenemos la aristocracia, que son las personas que poseen un título nobiliario. Nobiliario viene de la palabra noble y generalmente estos privilegios, ¿cierto?, son heredados, como ya lo expliqué anteriormente, a través de los antepasados. Entonces la aristocracia generalmente tenía dinero o recursos, pero también habían aristócratas empobrecidos que solamente tenían el apellido importante. ¿Por qué? Porque en un pasado muy lejano habían sido bastante importantes y ese privilegio se había ido heredando de generación en generación. Bien, por lo tanto aquí tenemos los 4 tipos de gobierno que han ocurrido en Atenas antes de llegar a la democracia. Bien, también pasemos inmediatamente a lo que es la democracia ateniense a través de esta imagen bastante común, pero que demuestra cómo era la democracia en Atenas. Bueno, tenía ciertas características, las voy a pasar a ver a continuación. Lo primero es que era directa, era una democracia directa. Significa esto que el ciudadano siempre un ciudadano participaba de alguna de las instituciones atenienses, que no las vamos a ver todas, ¿cierto? Porque no tiene sentido aprendérselas de memoria. Pero en esa época existían bastantes asambleas, también existían lo que actualmente sería un presidente de la República, existían los senadores, existían los diputados, existían personas que estaban en la asamblea, que las asambleas eran las que decidían todo, ¿cierto? Que eran como el Congreso Nacional, pero la diferencia entre la democracia actual y la democracia ateniense es que la democracia ateniense era directa, es decir, un ciudadano sí o sí tenía que participar del gobierno de la ciudad. En cambio acá, en nuestra democracia, nosotros somos ciudadanos, ¿cierto? Pero le delegamos el poder a un alcalde, a un intendente, que después posteriormente en un par de años más van a ser elegidos también por la ciudadanía, y finalmente en los senadores y diputados que nos representan, entre comillas, a los ciudadanos, crean leyes, y el presidente también, que es elegido por las personas que tienen el derecho cívico de votar. Bien, por lo tanto ahí tenemos una tremenda diferencia. Veamos la imagen para que quede claro. Lo primero es que existía siempre una persona que se subía, todas las personas tenían el derecho de poder expresar sus ideas, ¿bien? Y como en todo lugar, la mayoría de las veces estos ciudadanos podían hacer uso de la palabra, y había una persona que, eh, que marcaba la cantidad de tiempo que podían ellos hablar, que generalmente se ponían de 5, 10, 15 minutos, dependiendo, ¿cierto?, de la importancia y de la cantidad de personas que querían hablar. Y eso si ustedes lo ven ahí, se controlaba a través de unos cantaritos de agua. Entonces se llenaba un cántaro de agua y lo que se demoraba en vaciarse, ese era el tiempo que tenía la persona para poder hablar, ¿ya? Y también los proyectos de ley se votaban a mano alzada, no como ahora. Bueno, ahora se hace así, pero lo hacen los diputados y los senadores. Por ejemplo, si quieren votar con subir los impuestos, votan a favor o en contra, ¿ya? Y aquí era por mayoría. Significa de que se contaban los que estaban de acuerdo y los que no estaban de acuerdo. Si por ejemplo habían 500 personas y 251 estaban de acuerdo y 241 no estaban de acuerdo, 249, el proyecto de ley se votaba. ¿Bien? Entonces esa era una tremenda diferencia con respecto a lo que hacemos en la actualidad. También quiere decir de que era igualitaria. ¿Por qué? Porque en la democracia ateniense no importaba si es que se tenían recursos o no. Como ya les dije anteriormente, podían haber ciudadanos que tenían dinero, que tenían recursos, que tenían tierras, como otros que no. Pero igual, perdón, pero igual de todas formas es igualitaria, porque el ciudadano pobre tenía los mismos derechos y el mismo voto que un ciudadano rico. ¿Bien? Por eso que se habla de que es igualitaria. Supuestamente acá en nuestro país es igualitaria también, porque una persona que vive en una población y que ejerce su derecho a voto tiene el mismo derecho
que podría tener alguien de la clase alta. Y también es importante, ojalá que me vayan entendiendo, queridos estudiantes, también es importante la educación. Los niños comenzaban su educación a los 7 años y la educación era solamente para los varones y los preparaban para la vida política. Y a las damas, ¿cierto?, se les preparaba para la vida privada, que también era importante porque las mujeres lo que hacían eran las primeras educadoras de los hijos. Le enseñaban a leer, a escribir, le enseñaban sobre la religión, los ritos religiosos, le enseñaban algunas leyes, ¿cierto? Pero la educación formal estaba en academias, ¿cierto? Eh, que estaban en toda Atenas, en donde partían a los 7 años hasta los 18 años y de los 18 hasta los 20 años hacía como un servicio militar obligatorio. Y en ese servicio militar obligatorio, a los 20 años se estimaba de que una persona varón estaba en condiciones de poder ejercer sus derechos políticos. ¿Ven? Entonces era importantísima la educación. Era el pilar fundamental de cómo funcionaba una democracia ateniense. Bien, y para terminar, para que vean que vamos rapidito, vamos a comparar la democracia ateniense con la democracia actual. Esto es más práctico y aquí, en base a este cuadrito, vamos a realizar las siguientes actividades prácticas en la plataforma Zoom. Bueno, la democracia ateniense, acá, la democracia ateniense versus, o mejor dicho, un comparativo con la democracia actual y por supuesto nos vamos a regir por la democracia chilena, que es lo que les voy a explicar a continuación. Bueno, la democracia ateniense era, como ya expliqué anteriormente, era esencialmente directa, es decir, el ciudadano participaba en política, era ciudadano y también participaba del gobierno. Bien, ahí lo ratifica la infografía, perdón, el cuadro comparativo. En cambio, en la democracia actual es una democracia representativa. ¿Qué quiere decir representativa? Que nosotros elegimos a otros que decidan por nosotros. En este caso, por ejemplo, si nosotros elegimos un alcalde, al alcalde Becker o al presidente Piñera, ¿cierto? Ellos nos representan a nosotros, toman decisiones a través de nosotros, porque nosotros delegamos el poder que antiguamente tenían los ciudadanos atenienses, ahora nosotros se lo delegamos a nuestras autoridades, y son nuestras autoridades las que tienen que decidir. Bien, pero eso lo vamos a cuestionar. Lo vamos a cuestionar, ¿cierto? Porque como nos gusta a nosotros discutir las cosas, en las sesiones les voy a poner algunas situaciones en donde podamos poner en duda lo que les estoy comentando. Bien, también en cambio en la democracia ateniense existía una élite ciudadana. ¿Qué significa eso? Que los ciudadanos son una minoría masculina. Ya había hablado de eso y le había comentado de que de 500.000 personas que vivían en una ciudad ateniense en el siglo V a.C., solamente 5.000 personas eran ciudadanos. Por lo tanto, la ciudadanía era una minoría. En cambio, en la chilena la ciudadanía es universal. ¿Por qué? Porque todo aquel individuo, sea varón o sea dama, que sepa leer, incluso que sea analfabeto, que haya cumplido los 18 años, puede tener derecho a sufragio. Es decir, tiene derechos a votar. En Chile se considera que una persona es ciudadano cuando ejerce su derecho a voto. Entonces ustedes me pueden decir, ¿qué pasa con las personas que no votan? Bueno, lo voy a dejar ahí para que lo vamos a discutir en vivo. También una tremenda contradicción es que la democracia ateniense era esclavista. Significa que había esclavos. Cosa que extraña, ¿cierto? Porque siempre nosotros relacionamos la democracia como con libertad. Pero hay que entender el contexto de la época y los esclavos, a pesar de que eran esclavos, vivían en mejores condiciones que los esclavos de otros grandes imperios como el imperio persa. Y podían también adquirir la libertad, pero por supuesto, si nosotros miramos la historia ateniense desde el punto de vista de nuestra moralidad actual, obviamente podemos, podemos estar en contra de la esclavitud, pero también hay que entenderla desde el punto de vista de los ojos de los atenienses de la época. Pero en la democracia actual la libertad es un derecho anterior al Estado. Significa de que
el Estado chileno no puede realizar leyes que atenten contra nuestra libertad, salvo en condiciones de estado de catástrofe, estado de emergencia, estado de sitio, ¿cierto? Como lo que ha ocurrido con la pandemia del coronavirus, cuando se establecían toques de queda, que todavía existen en Temuco desde las 21 horas en adelante, 22 horas, cuando se establecieron las cuarentenas, que todavía existen en otras ciudades. Entonces ahí se restringe la libertad de movimiento por un bien superior. ¿Y cuál es el bien superior? Que no sigamos contagiándonos de coronavirus. ¿Ven? Pero en general las leyes tienen que respetar el principio básico elemental, que es la libertad del ser humano. También el ciudadano ateniense era obligado a participar del gobierno, o sea, no podía correrse. En cambio, el individuo actual es libre de participar o no del gobierno. Si yo no estoy de acuerdo con el gobierno, yo no participo. No, por ejemplo, si yo quiero ser alcalde, voy y me postulo para alcalde. Pero si no quiero ser alcalde, no pasa nada. En cambio, en la democracia ateniense se tenía que hacer sí o sí. La persona sí tenía que participar de la asamblea. ¿Ya? Si yo quiero votar, voto. Si no quiero votar, no voto. Porque el voto todavía es voluntario, a pesar de que se está votando para que sea obligatorio. También la democracia ateniense se suscribe al territorio de la ciudad, o sea, solamente puedo ser ciudadano de la ciudad Atenas. Un ciudadano ateniense, por ejemplo, no tiene ningún derecho en una ciudad-estado como Esparta. Y en la democracia actual es nacional. Significa que, por ejemplo, que si voy al campo, sigo siendo ciudadano. Que si voy a Cholchol, sigo siendo ciudadano. Si voy a Santiago, sigo siendo ciudadano. No pierdo mi condición de ciudadanía si es que me cambio de ciudad. Bien. Y la última, las elecciones. Las elecciones son por sorteo. Solo los cargos superiores son electos anuales. ¿Ya? Esto era como eran sorteos también, si lo queremos ver de manera coloquial, escribían los nombres en unos papelitos y lo juntaban todos por ejemplo, los jefes militares salían al azar. En cambio, el sorteo acá es una excepción. Todos los cargos de representación son electos. Todos los de representación popular que se llaman. En este caso, el presidente, los diputados, los senadores, los alcaldes, los consejeros regionales, posteriormente los intendentes. O sea, lo que se busca, ¿cierto?, de que el ciudadano participe con el voto. ¿Sí? Pero podemos decir de que nuestra democracia es una democracia limitada, ¿cierto? Porque solamente podemos participar de esa manera. Después, cuando tengamos nuestras sesiones Zoom, podemos discutir sobre esa condición y cómo podemos proponer ideas para poder mejorar nuestra democracia. Bien, son geniales como siempre. Espero que les haya servido en la clase de hoy día. La idea es tratar de ser lo más sintético posible, ¿cierto? Pero generar ciertos conceptos y ciertas palabras claves que después podamos utilizar en nuestras clases para generar lo más importante y lo que busca este profesor, que es la discusión de ideas y la que usted pueda definirse como persona y pueda tomar postura sobre ciertos temas, que es lo más importante. Recuerda que aquí somos tolerantes, cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero siempre tiene que justificarlo, sin llegar a la agresión, ¿cierto? Ni verbal ni ningún tipo de agresión a otros, ni descalificación. Siempre buscando el respeto, ¿cierto? Y la mejora. Bien, que les vaya muy bien. Sería todo y esperen el siguiente video de la próxima semana. Adiós.